capitalismo y el Estado se retroalimentan mutuamente. O sea, el capitalismo nació con el Estado. El Estado es lo que dio origen al nacimiento del capitalismo. El Estado absolutista es el germen de lo que es el Estado moderno. Entonces, ¿qué pasa? A partir de que tiene el monopolio militar y el monopolio de recaudación de impuestos, el monopolio fiscal, va a plantear como utópico, utilizando el término utópico, confundido con quimérico, como lo imposible, que haya una forma de organización que no sea la que se da bajo la férula del Estado o de una estructura vertical. Este es el tema, de plantear esto como si a lo largo de la historia no se hubiera organizado las sociedades sin el Estado. Y nosotros podemos ver estadísticamente, ¿no?, que ha habido siglos y siglos y siglos en los cuales no existía el Estado como tal. Y los seres humanos nacían, crecían, se multiplicaban y sobrevivían. ¿De qué forma? Y organizándose de maneras bien distintas, hasta que aparece el excedente en las sociedades, y ese excedente lo primero que instaura es una división sexual del trabajo. No sé, parece un cuentito, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la cuestión de los pueblos sedentarios que se dedican a la agricultura y los pueblos nómades, transhumantes, de primero cazadores recolectores, pero que luego son pastores. Entonces van conquistando esos territorios y van estableciendo la esclavitud como la primera institución. O sea, me apropio del otro y de la otra para que la otra y el otro, los dos. Primero la otra, ¿no? Porque esa es la que reproduce después el trabajo. Si entendemos el trabajo como la realización de tareas, es una cosa bien distinta al trabajo como trabajo asalariado. Si nosotros vemos ciertos regímenes como la Unión Soviética, como China, como Cuba mismo, son una caricatura de lo que se plantearon que era la emancipación de los trabajadores. Son lugares donde se han generado maquinarias desde el Estado, precisamente, que no por casualidad la élite que se hace con el poder, lo primero que crea es una policía secreta. O sea, la que va a controlar a los que se desvíen de la línea que marcamos los que están arriba. Esto es la cuestión, digamos, ¿no? Y a los que están abajo, mantenerlos a raya. Entonces, no se puede pensar el Estado sin dos mecanismos que para mí teoriza muy bien alguien que no era antiestatista ni mucho menos, pero que era muy lúcido, que es Max Weber. Él dice que el poder es consenso y coerción. Entonces, pero cuando dice consenso, no es el consenso en el sentido de hallar acuerdos, es consenso en el sentido de encontrar obediencia a ese mandato. Y si no se logra la obediencia al mandato por la persuasión, hacerlo por la coacción. Entonces, cuando se dice, bueno, se parangona anarquía con caos, no tiene nada que ver una cosa con otra. Anarquía significa no vivir bajo una férula de una autoridad. Ahora, ni en las organizaciones anarquistas, ni en la experiencia del anarquismo, históricas digo, concretamente en la Comuna de París, que tiene otros matices, digamos, la Revolución Española, no había formas instituidas de organización, las había, se crearon con esos fines, digamos, ¿no? El Estado sigue conservando el monopolio de la violencia. Lo que pasa es que lo que me parece que hay es una anomia social muy grande, y entonces la violencia interpersonal aparece porque estamos volviendo ciertamente a una especie de estado de sociedad jovesiana, que es la ley del más fuerte. ¿A partir de qué cosa? A partir de que justamente la mercancía se ha impuesto como patrón de medida. Entonces, bueno, está la desesperación por hacerse con más mercancías o por demostrar que se tiene más. Tenemos medios tecnológicos que parece que nos comunicaran más. De hecho, escribimos un correo electrónico, ahora yo sé que ustedes usan WhatsApp y esas cosas, y aparentemente yo no sé, yo no uso esas cosas, pero el correo electrónico sí. Y parece que me pusiera más cerca de la otra persona. Pero puede ser un monólogo lo que estoy haciendo. O me parece aberrante directamente, y ahora vuelvo hablando de violencia, la violencia simbólica, ¿no? Cuando vos entras en Facebook y alguien comenta algo tremendo que le pasó, ¿no? El fallecimiento de un ser querido de mano, y se lo quiere acompañar en el sentimiento, en el dolor, ser solidario, y aparece el dedito pulgar hacia arriba como que me gusta. Alguien está contando que falleció su padre, por ejemplo. Bueno, ese pensamiento binario también es violento. Ahora, la violencia en sí siempre existe en las sociedades. A veces está más atenuada y más solapada, y a veces está más explícita. Lo que yo creo que nosotros estamos viendo es que
hay como una espectacularidad de la violencia. Pero uno toma la primera plana de un diario, La Capital de ayer, por ejemplo. Entonces vos tomás La Capital del 25 de mayo, las 3 primeras noticias de la columna derecha eran 3 noticias policiales impactantes, de muertes violentas. La pregunta es, ¿por qué aumenta el índice de homicidio en la sociedad? Mi punto de vista, una hipótesis, es porque aumenta la brecha de desigualdad concreta de posibilidades entre las personas. Aunque esté la ilusión de que tenemos las mismas posibilidades. Entonces uno tiene cosas que son completamente grotescas, porque son tragicómicas, como que se lleven computadores a lugares, como hacía el presidente de la Rúa, a lugares donde no había energía eléctrica, por ejemplo. O como que se crea que esa es la necesidad. Y en estas sociedades, en buena medida, como todo se transforma en mercancía, las personas también estamos transformadas en mercancía, aparece esta violencia, del que se quiere apropiar de lo que tiene el otro y también del otro. Entonces, este es el punto, ¿no? Aunque esto parezca una cuestión filosófica, creo que es una cuestión filosófica, pero una cuestión que tiene una raíz claramente social. La desigualdad va a generar violencia. Como se solía decir en el siglo XIX, la violencia arriba va a generar una violencia abajo. La violencia arriba no siempre es el garrote, la bala de goma o algo de eso. Es la ostentación de riqueza en sociedades que son cada vez más desiguales. Se genera a su vez con los medios de comunicación el deseo de la posesión de los objetos y se genera, como dice Marx, el fetichismo de la mercancía, ¿no? En buena medida uno puede pensar, pero entonces, a ver, la violencia se genera por espontáneamente en las sociedades. No, es que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es cada vez mayor.